El mundo se mueve de forma distinta cada semana y nosotros se lo reflejamos desde Síntesis. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Saraí Amorós Ramos y así comenzamos nuestro espacio de resumen de aquello que ha acontecido en el transcurso de la semana y se los mostramos y revisamos a través de la pantalla de Telesur. Nuestros titulares: se instaló en Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones de la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno de Colombia con el fin de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos y la implementación de alivios humanitarios. También estaremos en Ecuador. Allí se incrementó la violencia política previo a las elecciones generales de este 20 de agosto. Las últimas versiones revelaron una relación entre el asesinato al ex candidato presidencial y el magnicidio de Agustín Intriago, alcalde de Manta. También seguimos paso a paso lo que sucede en el mundo afectado por el cambio climático. En la India, la temporada de lluvias monzónicas incrementó las inundaciones y los deslizamientos de tierra, mientras que en Japón 180.000 personas recibieron alerta de evacuación por la llegada del tifón Lan. Y en nuestra frase de la semana estaremos en Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos no es un país seguro para inversiones y exigió la devolución inmediata de la estatal petrolera nacional Citgo. Así comenzamos, nos quedamos en Venezuela. En este país se instaló el cuarto ciclo de conversaciones de la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno de Colombia con el fin de continuar avanzando en el cumplimiento de los acuerdos de paz y la implementación de alivios humanitarios. Les contamos. Durante la instalación, el monseñor Darío Monsalve hizo votos para que estas conversaciones sean productivas y permitan llegar a acuerdos sustantivos. Asimismo, el jefe de la delegación del gobierno colombiano, Oti Patiño, subrayó que en los ciclos anteriores se reafirmó la paz como política de Estado y de transformaciones inaplazables. La gran pregunta ahora es: ¿qué nos deparará este ciclo en el que se ha manifestado de nuevo el gran compromiso de la República Bolivariana de Venezuela con la paz de Colombia? Así como en los ciclos anteriores afirmamos la paz como política de Estado, la paz como política de transformaciones inaplazables, la paz como supresión de las armas para definir los conflictos, para dirimir los conflictos, y la paz como punto de eje del gran acuerdo nacional, nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas. En representación del gobierno de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez resaltó que los pueblos del mundo claman por la paz con justicia social. Y si algo claman los pueblos del mundo, hoy en un mundo con grandes desafíos, es la paz. Un mundo con un desafío climático tremendo, que ve amenazada su proyección como especie, de un mundo que clama por justicia social, de una juventud que también se suma a ese clamor por justicia social. Y yo pienso que el clamor más importante de los pueblos del mundo es la paz. Así que aislados y atrás deben quedar los amigos de la guerra, y debe entonces este espíritu que hoy nos acompaña, a quienes estamos presentes en esta actividad y a quienes clamamos. Yo saludo especialmente a los países acompañantes y garantes de este proceso, quienes clamamos por la paz, bueno, pueda darse verdaderamente esa paz para todos. En este contexto, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, reiteró el compromiso de la organización con el cese al fuego bilateral. Ya estamos en un punto de implementar un acuerdo de cese al fuego bilateral que debe terminar en febrero. Cuenta con un organismo de monitoreo y verificación muy robusto, liderado por Naciones Unidas y la Iglesia colombiana, y aspiramos a que, con la buena voluntad de cumplir y el acompañamiento del mecanismo de verificación, los incidentes se puedan prever y los que ocurran se puedan resolver, y llegar a febrero
por un cese que le cumpla a Colombia. Durante aproximadamente 3 semanas, el gobierno colombiano y el ELN se reunirán a puertas cerradas para continuar con la agenda de diálogo. Pasamos a Ecuador. Este país ha vivido un proceso electoral protagonizado por la violencia desde el asesinato del alcalde de Manta y 2 semanas después el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, además del incremento de la violencia, todo esto previo a las elecciones generales del 20 de agosto. Les comentamos detalles sobre este panorama. La violencia política y la incertidumbre han sido partes importantes de la campaña en estas elecciones anticipadas. El miedo ha prevalecido por encima de las propuestas para una agenda que permita estabilizar el país. Durante la tarde del pasado lunes 14 de agosto fue asesinado el dirigente de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones, lo que generó el repudio de los diferentes sectores del país, especialmente entre los candidatos presidenciales. Este crimen se suma al asesinato del candidato presidencial por Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, el pasado 10 de agosto. En este contexto, el candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador por el Movimiento Amigo, Edinson Carrillo, denunció al presidente Guillermo Lasso y a los mandos policiales por omisión ante el asesinato del candidato presidencial. Además, solicitó la investigación de los funcionarios y personas de la policía que estuvieron a cargo de la seguridad de Villavicencio durante el mitin donde fue asesinado. Además, Carrillo solicitó a las autoridades esclarecer la muerte del único sospechoso directo del asesinato de Villavicencio. Que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio, y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. Recordemos que hay 9 personas heridas además de Fernando Villavicencio. Recordemos que hay un sospechoso que fue abatido. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamay, denunció haber recibido presuntas amenazas de muerte y solicitó al gobierno que, en favor de la seguridad electoral y ciudadana, las Fuerzas Armadas del país sean desplazadas para custodiar los centros de votación. En medio de la creciente ola de violencia en Ecuador, este domingo más de 13.400.000 ciudadanos están convocados a estas elecciones anticipadas. Las autoridades que se elijan estarán en sus cargos hasta mayo de 2025, cumpliendo con el periodo presidencial y legislativo interrumpido por el recurso de muerte cruzada, decretada por Guillermo Lasso. La crisis climática se hace más evidente a nivel global con lluvias, huracanes, inundaciones, altas temperaturas e incendios. Son algunas de las afectaciones que vive el mundo esta semana y se los mostramos en el siguiente material. En la India se registraron alrededor de 250 milímetros de lluvia, dejando a su paso más de 223 muertes y familias enteras sepultadas tras los deslizamientos de tierra. El tifón Lan tocó tierra en Japón y se degradó a tormenta tropical severa, afectando el tráfico aéreo y causando la suspensión de vuelos, mientras en Estados Unidos la tormenta tropical Hilary se convirtió en huracán de categoría 2, según datos del servicio meteorológico. En el norte de Myanmar, al menos 31 personas murieron y 8 se encuentran desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en una mina de jade. Equipos de rescatistas fueron desplazados en la zona de la tragedia. Las autoridades también buscan algunas víctimas en el lago Pakhan. En Bangladesh, un sismo de 5.5 de magnitud sacudió la capital mientras China, India, Myanmar y Bután reportaron movimientos telúricos. Por otro lado, en Colombia se registraron al menos 8 actividades sísmicas con magnitudes máximas de 6.1 grados en tan solo 40 minutos. En paralelo, varias regiones del planeta reportaron altas temperaturas. Autoridades meteorológicas de Argentina informaron que las temperaturas superaron los 30 grados en varias provincias. Asimismo, la agencia meteorológica iraquí prevé que las temperaturas alcancen los 51 grados centígrados y en Turquía se registró una ola de calor con temperaturas históricas de casi 50 grados Celsius. En España, un incendio forestal en la India de Tenerife arrasó con alrededor de 800 hectáreas de bosques en los municipios de Arafo y Candelaria. En Canadá, este mismo fenómeno ha arrasado más de 100.000 hectáreas, provocando la evacuación de las poblaciones aledañas, ubicadas al noroeste del país. Y en Estados Unidos, los incendios en la isla de Maui, en Hawái, han dejado más de 100 fallecidos y al menos 1.000 desaparecidos.
En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el fuerte aumento de las temperaturas en todo el mundo sigue poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores y afecta a las comunidades de menos capacidad de adaptación. La OIT estima que a nivel mundial la productividad disminuye debido a los efectos del cambio climático y que la agricultura es la responsable del 60% de esta pérdida. Al regreso de nuestra primera pausa estaremos revisando la frase de la semana. Les contamos a través de las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cómo se refirió a Estados Unidos en relación a que no es un país seguro, así lo dijo, específicamente para inversiones, y exigió la devolución inmediata de la estatal petrolera nacional Citgo junto a los 4.000 millones de dólares de deuda por los años de secuestro. A la vuelta lo revisamos en síntesis. Gracias por esperarnos. Les contamos en nuestra frase de la semana, nos trasladamos hasta Venezuela. Allí su presidente, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos no es un país seguro para inversiones y exigió además la devolución inmediata de la estatal petrolera nacional Citgo junto a los 4.000 millones de dólares de deuda por los años de secuestro. Así lo dijo el presidente de este país. Les mostramos en pantalla la frase de esta semana. Estados Unidos no es un país seguro para hacer inversiones, para hacer compra de empresas, para tener actividad económica, pero Estados Unidos le entregó Citgo a la oposición extremista de derecha. Así lo decía el presidente. Todos aplaudieron y sencillamente se están robando una empresa que cuesta más de 12.000 millones de dólares y que le pertenece a los venezolanos. Esa empresa da por lo menos 1.000 millones de dólares de utilidades neta anual. Así lo dijo el mandatario del país suramericano. Dicha declaración surgió durante su programa Con Maduro Más. El mandatario condenó los ataques de los medios de comunicación occidentales, los cuales quieren instaurar el fascismo en el país por medio de la mentira, la manipulación y la violencia. A su vez, el jefe de Estado condenó todo tipo de violencia política al referirse a la decisión de la Fiscalía General de designar un funcionario para investigar las amenazas de muerte contra la precandidata a las presidenciales por el partido opositor Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano. Revisamos también algunos de los hechos ocurridos en el transcurso de esta semana que termina. Lo hacemos en Brasil, donde la Policía Federal detuvo al comandante de la Policía Militar, Clepter Rosa, señalado por omisión en los ataques bolsonaristas del pasado 8 de enero. También estaremos en Níger, República Dominicana, Costa Rica y Colombia. En Níger, la junta militar que tomó el poder el pasado 26 de julio anunció que juzgará al presidente derrocado Mohamed Bazoum por el delito de alta traición. El coronel mayor de la Fuerza Aérea, Amadou Abdrane, señaló que el nuevo gobierno del país ha recogido pruebas para procesar al presidente derrocado y a sus cómplices locales y extranjeros por alta traición y por socavar la segunda interior y exterior de Níger. La decisión de juzgarlo se da el mismo día que la Junta Militar anunció que quiere iniciar conversaciones con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. En República Dominicana continúa la operación de búsqueda y rescate en San Cristóbal, tras la explosión en una fábrica de plásticos en la localidad de San Cristóbal, área declarada como zona de desastres por autoridades del sistema de emergencias. Tras lo ocurrido, las autoridades reportaron decenas de heridos, desaparecidos y han contabilizado daños en infraestructuras en un radio de 400 metros. La sala capitular del municipio San Cristóbal declaró 13 días de duelo ante la tragedia.
En Costa Rica, el Senado aprobó en primera discusión un proyecto de ley que extiende la jornada laboral a 12 horas diarias. La normativa también establece 4 días de trabajo y 3 de descanso, un cambio al que se oponen las organizaciones sociales y los sindicatos, ya que lo consideran un retroceso para los derechos de los trabajadores. El Senado aprobó la iniciativa con 32 votos a favor y 17 en contra. Sin embargo, es necesaria que se apruebe un segundo debate. En Colombia, el ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, revela nexos con los más altos referentes políticos y judiciales para evitar investigaciones por sus crímenes y actividades ilegales, además de confirmar que el actual presidente de la nación fue víctima de un complot para entorpecer su candidatura. La Policía Federal de Brasil detuvo al comandante de la Policía Militar, Clepter Rosa, señalado por omisión en los ataques bolsonaristas contra las instalaciones de los 3 poderes el pasado 8 de enero. Según un comunicado, el operativo contra la cúpula de la Policía Militar de Distrito Federal ha saldado media docena de registros y 7 detenciones, entre ellas la de 2 comandantes y 5 oficiales, por supuesta connivencia con los ataques del 8 de enero. La Fiscalía también recopiló como prueba algunos de los mensajes que los sospechosos intercambiaron, cuyo contenido repetía las teorías de conspiración de un supuesto fraude. A través de nuestras fotos de la semana les mostramos cómo fueron rescatados en México 230 migrantes centroamericanos que se encontraban encerrados en un tráiler en la ciudad de Puebla. En México, el Instituto Nacional de Migración rescató 230 migrantes que viajaban en un contenedor metálico de la caja de un tráiler en la ciudad de Puebla. Las autoridades detallaron que la unidad circulaba por la autopista de México a Puebla cuando los elementos de seguridad del Estado le marcaron el alto al chofer. Los agentes federales de migración comprobaron que al interior del compartimento eran trasladados sin alimento y ventilación unas 84 mujeres, 8 hombres adultos, 120 menores de edad, 18 adolescentes no acompañados de Guatemala y un hombre salvadoreño. Ante esto, el conductor y su acompañante fueron dispuestos ante las autoridades con el objetivo de que puedan realizar las investigaciones pertinentes. También revisamos información que nos comparte Verónica Orantes. Nos cuenta Guatemala se encuentra en la fase final del proceso electoral. El domingo los guatemaltecos elegirán al binomio presidencial que dirigirá al país durante los próximos 4 años. La segunda vuelta electoral se desarrolla en medio de las acciones judiciales. Así nos lo cuenta. Guatemala elegirá a sus autoridades de presidencia y vicepresidencia. La disputa electoral está entre Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karim Herrera, y la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezado por Sandra Torres y Romeo Guerra. Ambos partidos realizaron su cierre de campaña durante la semana. El miércoles pasado lo hizo Movimiento Semilla en el Parque Central con pantallas gigantes y fuegos artificiales. Por su parte, la Unidad Nacional de la Esperanza lo hizo el viernes en la terminal también de la ciudad de Guatemala, donde pudimos también observar grupos musicales. Además, el Tribunal Supremo Electoral realizó el último simulacro para que todo esté listo el domingo para las votaciones. Hay que resaltar también que la distribución se hizo durante la semana a nivel nacional y se comenzó con los departamentos que se encuentran a mayor distancia de la capital, siendo Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, uno de los departamentos con los que se comenzó y se finalizó en la ciudad capital. Otro de los puntos es que este proceso electoral es uno de los más observados a nivel nacional e internacional en la historia del país. Hay que recordar que el Ministerio Público también en las últimas horas y en los últimos días ha indicado que continúa con la investigación contra Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en su conformación y que también sacaba a relucir el fiscal Rafael Gurruchiche es que hay digitadores que están afiliados al partido Movimiento Semilla. Sin embargo, aún esto no está claro si es un delito o no.
Otro de los aspectos es que Sandra Torres, tras ello, salía a manifestarse que no quería participar con un partido el cual se había conformado ilegalmente. Y es que hay que recordar que Movimiento Semilla dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, la pasar a la segunda, cuando ni siquiera aparecía como un puntero en las encuestas. Informó desde Ciudad de Guatemala para Telesur, Verónica Orantes. Hacemos nuestra segunda pausa y en la última parte de nuestro espacio presentamos lo más destacado en economía, deporte y cultura. Comenzamos. En economía, en Colombia, renegociará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La información fue dada a conocer por el presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro. Mientras que en deporte, el ex lanzador venezolano Félix Hernández fue exaltado al Salón de la Fama de los Marineros de Seattle. Mientras que en cultura estaremos en Venezuela, se inauguró la exposición RGB, los colores del siglo, en conmemoración del centenario del artista venezolano Carlos Cruz Díaz. En Italia y sobre la deuda pública y en India sobre su constante crecimiento económico. Colombia renegociará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La información fue dada a conocer por el presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro. El mandatario cuestionó la excesiva importación de maíz desde Estados Unidos y Canadá y observó que en la actualidad la mayor cantidad del grano que se consume en Bogotá proviene de esos países. En ese sentido, el presidente colombiano declaró que su intención es ayudar a los campesinos cafeteros, otorgando facilidades financieras del Banco Agrario. No obstante, aseguró que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que firmaron hace unos años, se lo prohíbe. Pasamos a Italia, donde el Banco Central de ese país anunció que la deuda pública llegó en junio del presente año a un nuevo máximo histórico, alcanzando los 2.843 billones de euros en el sexto mes del año. El récord anterior se estableció en mayo, cuando la deuda alcanzó los 2.816 billones de euros. Los factores atribuidos a esta situación son el conflicto geopolítico en Ucrania y la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos. Por otro lado, el primer ministro de India, Narendra Modi, aseguró que la economía del país estará entre las 3 más importantes del mundo dentro de 5 años, al celebrar el martes los 76 años de independencia del gobierno británico. El alto funcionario destacó que su gobierno sacó a más de 130 millones de personas de la pobreza. Asimismo, indicó que cuando la pobreza disminuye en un país, el poder de la clase media aumenta. Al mismo tiempo, destacó que la economía de 3,5 billones de dólares de la India superó a la del Reino Unido en 2022, para convertirse en la quinta más grande del planeta. En materia deportiva les contamos que el ex lanzador venezolano Félix Hernández fue exaltado al Salón de la Fama. Les contamos los detalles, mientras que la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán, recibió este lunes 14 de agosto un magno evento. Les contamos en nuestro compacto deportivo. El pelotero venezolano Félix El Rey Hernández volvió a su casa profesional, el T-Mobile Park, ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos, para recibir una gran ovación de la afición en el lugar donde dejó hitos históricos como un juego perfecto y premios al Cy Young, siendo una leyenda dentro de los Marineros de Seattle, que ahora lo homenajean con su inclusión en el Salón de la Fama de esta organización. En su carrera, Hernández dejó un récord de 169 triunfos y 136 derrotas, además de una efectividad de 3.42 y 2.524 ponches en 2.729 innings de labor, dejando su nombre grabado con letras doradas en la historia del equipo. Las disciplinas de rifle, pistola y escopeta se disputarán en el Campeonato Mundial de Tiro Deportivo, organizado por la Federación Internacional de Deportes de Tiro, un evento que durará poco más de 15 días y que cuenta con la participación latinoamericana y del Caribe de Argentina,
Cuba, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. En el certamen, los atletas disputarán por subir a lo más alto del podio en cada disciplina y además de conseguir 48 lugares de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. En materia cultural les contamos, se inauguró la exposición RGB, los colores del siglo, en conmemoración del centenario del artista venezolano Carlos Cruz Díez. Y desde Bolivia les contamos detalles sobre la Feria Internacional del Libro de la Paz, la cual desarrolló su versión número 27, con novedades literarias y encuentros culturales. Estas y otras informaciones en nuestro compacto. El Museo de la Estampa y del Diseño celebra los 100 años del nacimiento de Carlos Cruz Díez con la muestra RGB, los colores del siglo. La exposición temática dedicada e itinerante está integrada por 3 partes. Una selección de copias que resalta 3 de las 8 investigaciones desarrolladas por Cruz Díez, un espacio digital participativo y uno donde se podrá descubrir la vida y obra de Cruz Díez a través de películas y documentales. La 27ª versión de la Feria del Libro de la Paz ofreció una variada programación cultural para el disfrute de los asistentes, además de ofrecer la recuperación de la memoria en torno al papel histórico jugado por las mujeres en este país. Esta edición contó con la presentación del Principito traducido al aymara con imágenes y dibujos originales. La actividad este año convocó a 150 expositores y atrajo a 110.000 visitantes, 6.000 más que el año pasado. Los latinoamericanos somos necios, apostamos por la paz, no nos intimidan los del norte y sí, morimos como vivimos. Una lección de vida y de obra la que nos dejó Silvio Rodríguez inmortalizando el tema El Necio. Así nos despedimos escuchando al maestro desde Cuba. Soy Saraí Amorós Ramos, siempre las gracias por habernos acompañado y regrese con nosotros la siguiente semana con Síntesis. Hasta la próxima. Para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero